Hola chicos, buenas tardes. Bueno, vamos a arrancar porque ya son las y cuarto, ya esperamos suficiente. Así que vamos a arrancar con la clase de hoy. Ahora les comparto la presentación y arrancamos. ¿Sí? La clase de hoy día es una clase relativamente corta, ¿sí? No es muy extensa. Ella es la última unidad, la unidad número 11, la unidad que sería el cierre de todo lo que es la parte de producción 1. ¿Sí? Vieron que en producción 1, bueno, ya vimos la parte de terminación de pozos, que era la primera unidad. Después vimos algunas herramientas junto con surgencia natural. Luego gas lift, bombeo mecánico, bomba electrosumergible y ahora nos toca bombeo PCP. ¿Sí? Eh, Esto ya sería, como dije, el final de toda la parte de producción 1. Y ya la semana que viene haríamos un pequeño repaso, ¿sí? De estas últimas 3 unidades que hemos visto, que han sido bastante largas, principalmente bombeo mecánico, así que vamos a hacer un pequeño repasito de eso y ver si podemos acceder a alguna autoevaluación o algo por el estilo. No hay ninguna autoevaluación de estos temas en la página. Si la puedo subir, la tomaremos. Si no, no habrá problema. Vamos a hacer el repaso de todos modos. ¿Sí? Bien. Entonces, como dije, unidad número 11, bomba PCP o bomba por cavidades progresivas. ¿Sí? Cuando hablamos de PCP, estamos hablando de las siglas en inglés de esto que les acabo de comentar. Bomba por cavidades progresivas. Sería Progressivity Cavity Pump, para el que sepa inglés más o menos. Bien, hablando un poquito del tema de la eficiencia de los sistemas artificiales, este diagrama me parece que ya lo hemos visto en la parte de bombeo mecánico. Dentro de los sistemas artificiales de extracción, el sistema PCP, esta bomba por cavidades progresivas, es el sistema que posee la mayor eficiencia. ¿Qué significa eficiencia? Significa que mientras para una misma cantidad de energía que yo le doy a todos los sistemas que ustedes están viendo acá, el PCP es el que me produce más petróleo, ¿sí? Es el que aprovecha mejor esa energía que yo le estoy dando para poder producir. Es por eso que presenta la eficiencia más grande. Si bien es verdad que está bastante cerca del bombeo mecánico, ¿sí? Tenemos eficiencias que pueden superar a veces el 60%, cosa que el bombeo mecánico no lo puede hacer. Fíjense que la eficiencia, si bien es el de mayor eficiencia, el PCP, se mantiene siempre por debajo del 70%. Ningún sistema tiene una eficiencia igual al 100%, eso no existe, ¿sí? Ya que siempre cualquier tipo de sistema va a tener algún tipo de pérdida frente a, digamos, la entrega de alguna energía consumiendo otra. Esto va a pasar siempre. Aún así, el PCP, como dije, es el sistema más eficiente. Que sea el más eficiente no quiere decir que es el sistema que más se utilice. Bien, el sistema PCP no es un sistema muy utilizado porque tiene una particularidad, y es que solo tiene un buen rendimiento cuando yo lo utilizo con fluidos de alta viscosidad, ¿sí? Es decir, con petróleos muy viscosos. ¿Se acuerdan que cuando vimos bombeo mecánico dijimos que una de las cualidades del bombeo mecánico era que básicamente puede producir en cualquier condición, ¿sí? A veces tiene algunos problemitas con presencias de gas o con fluidos muy viscosos o con mucho contenido de sólidos, pero el equipo se defiende. El equipo más o menos puede producir niveles considerables de producción en una amplia gama de tipos de fluidos, de tipos de presiones, etc. Cosa que al resto de los sistemas, por ejemplo el que vimos la semana pasada de electrosumergible, no le pasa. El bombeo electrosumergible, recordemos, era el sistema de bombeo que producía solamente en pozos con un alto contenido de agua, ¿sí? Una gran cantidad de agua, y con caudales de producción bastante grandes. El caudal de producción grande era porque el sistema necesitaba refrigerarse constantemente. Entonces, si produce a bajos caudales, no se refrigera y se puede quemar. Y cuando hablamos
un poco de por qué necesitaba tanta agua, es porque la bomba centrífuga del electrosumergible funciona mejor con fluidos de baja viscosidad, es decir, que tiendan a ser más parecidos al agua, por eso produce con grandes contenidos de agua. Ahora bien, la PCP, ¿qué tipo de fluidos produce? Bien, si bien puede producir también en una amplia gama de presiones, lo normal es que se lo utilice en pozos con presiones moderadas, bien, que rondan las presiones de trabajo del bombeo mecánico, pero la estrella, o sea, el fluido de preferencia del sistema PCP son los petróleos viscosos, altamente viscosos, ¿sí? Es más, el sistema PCP fue diseñado para poder producir petróleos viscosos. Es por eso que, fíjense, cuando vimos bombeo mecánico yo les dije que si bien el bombeo mecánico puede trabajar con petróleos viscosos, no conviene que lo haga, ya que tenemos un sistema específico que está diseñado para trabajar con fluidos viscosos. Entiéndase por este sistema el PCP, ¿sí? Me van siguiendo, ¿verdad? Vamos bien, se me escucha bien. ¿Cómo está la cosa? Sí, profe. Buenísimo. Sí, Buenísimo. profe, ya Bueno, entendiendo. bien, buenísimo. El sistema PCP, a ver, la bomba PCP, al igual que la gran mayoría de las bombas, va a tener un barril que va a estar fijo al tubing y algo adentro que se va a mover. Esto es igual para todas las bombas. Fíjense que el sistema de bombeo mecánico tenía el barril con el pistón que se movía, el electrosumergible tenía los difusores que estaban fijos, los impulsores que se movían, y en este caso tenemos el estator, que es el que va a estar quieto, y el rotor, que es el que va a girar, ¿sí? Es el que va a rotar constantemente. Dato curioso, la bomba PCP es una bomba de rotación, ¿sí? Como la electrosumergible básicamente, pero esta sí funciona con varillas. Transmite el movimiento desde la superficie hasta el fondo mediante las varillas de bombeo. Ahora las varillas, en vez de subir y bajar, como en el bombeo mecánico, dan vueltas, nada más. El estator está compuesto, como dije, en primer lugar de una camisa metálica que va fija al tubing, ¿sí? Si nosotros, si me pongo a dibujar, esperen un minuto que pueda, acá, si dibujo, el tubing iría fijo acá, a la camisa de lo que sería la bomba. Ven, una camisa metálica, la bomba se encuentra al final de la sarta de tubing, como la gran mayoría de los sistemas de bombeo, y tiene la admisión de fluido por acá abajo, ¿sí? No se le suele colocar filtros, nada, ni válvulas, simplemente es un orificio abierto por donde va entrando el petróleo. Bien. El estator tiene una particularidad, y es que en la parte de adentro, si ustedes en el dibujo se ve de color negro o gris oscuro, ¿sí? Sería, si lo agrandamos, sería esto que estoy señalando con la manito, ¿sí? Esto de color oscuro que se encuentra dentro del estator es básicamente uno de los elementos principales del sistema de bombeo PCP y se conoce como elastómero del estator, ¿sí? Elastómero, miren, acá está la palabra elastómero. Esperen un minuto que lo pueden marcar. Bien. La cosa es que, sí, genial, bueno, hay un elastómero, pero ¿qué es el elastómero? Ustedes en sus vidas cotidianas estoy segurísimo que se encuentran con elastómeros por todos lados. Una goma, un caucho, el caucho es un elastómero, ¿sí? El elastómero es cualquier tipo de material que presenta cierta elasticidad. Es decir, ¿qué significa elasticidad cuando yo hablo de elasticidad? Que yo al material lo puedo deformar, ¿bien? Pero si le quito el esfuerzo que lo deforma, vuelve a su posición normal, o vuelve a su estado original, a su forma original. ¿Bien? Eso es un elastómero. En la bomba PCP es una parte bastante importante, y es la parte más frágil, porque es una goma. ¿Bien? Es una goma. Ya vamos a ver para qué sirve bien el elastómero del estator, ¿sí? Pero para que tengan en cuenta que se realiza de una goma, ¿sí? Es un caucho, es caucho vulcanizado por lo general. El caucho vulcanizado es el caucho que se utiliza para las ruedas de los vehículos, ¿sí? Para las cubiertas y demás.
eh, eso es caucho vulcanizado, suele ser un caucho que presenta determinadas propiedades, que funciona muy bien con fricciones muy grandes, que resiste grandes esfuerzos, es mucho más resistente, digamos, que el caucho común. Y luego tenemos el rotor, ¿sí? El rotor es un tubo, o sea, un tubo no, perdón, es un caño de acero macizo, ¿sí? No tiene huecos por dentro, es un caño macizo, que suele ser de acero cromado, ¿bien? Es decir, bueno, el acero al cromo, supongo que lo han visto, es parecido al acero inoxidable, pero en este caso no se utiliza acero inoxidable, sino que se utiliza acero cromado. El cromado es una intervención del hombre en el acero, digamos, es como una maniobra adicional que consiste básicamente en llenar con una capa de cromo toda la superficie externa del rotor en este caso, ¿sí? ¿Para qué me sirve el cromado? Bueno, no sé si alguna vez han tenido un caño cromado en sus manos, supongo que sí. Por ejemplo, las bicicletas vienen cromadas, las que eran de acero, de hierro. El cromado genera una superficie sumamente lisa. Entonces, como el rotor va a estar en contacto con el elastómero del estator todo el tiempo y se va a ir tocando sucesivamente y se van a ir raspando, se pueden desgastar. Entonces, para evitar el desgaste, se croma todo alrededor del rotor. Entonces, es un elemento de acero cromado. Bien. Este rotor es el que se comunica con el motor que tengo en la superficie mediante las varillas. ¿Bien? Y repito, y el estator es el que va fijo al tubing. ¿Sí? ¿Esto quedó claro más o menos? ¿Se va entendiendo? Sí, profe, se va entendiendo. Bien, Joy. bien. Fíjense que el rotor tiene forma de hélice. No sé si lo alcanzan a ver en la imagen, esperen que lo agrande un poquito. Fíjense que presenta forma de hélice, como si fuese una especie de sacacorchos, ¿no? Un sinfín, un tornillo sin fin. ¿Sí? ¿Por qué tiene esta forma? Bueno, porque esta forma es la que a mí me va a permitir, en cierta manera, poder extraer el petróleo. Si esta forma de hélice es la que a mí me ayuda a sacar el petróleo del fondo. Esto siempre me lo preguntan, si si el rotor llega hasta la superficie. En realidad no, el rotor ocupa el tamaño de la bomba. Si la bomba mide 10 metros, el rotor va a medir 10 metros. De ahí para arriba, ¿sí? De ahí para arriba tenemos varillas. Esto acuérdenselo, ¿sí? No es que llega hasta la superficie. Sí se comunica con la superficie, pero no llega hasta la superficie del rotor, es mucho más chico. Fíjense que acá tenemos varias configuraciones, ¿sí? Algunas hélices un poco más, digamos, con mayor cantidad de vueltas, otras con menos, otras intermedias. Esto depende de el paso de la hélice, que se llama, que es decir, el espacio que hay entre una vuelta y la otra, ¿sí? Obviamente que esta, que están viendo acá, tiene menor paso que esta que están viendo acá. Esto se debe... Eso va a influir en la producción, por supuesto, ya lo vamos a ver más adelante. Pero tengan en cuenta que sí influye, por supuesto, en la producción. No es que una sea mejor que otra, sino que se utilizan para cosas distintas. El rotor tiene una hélice y el estator también tiene esa forma de hélice, ¿sí? Por afuera no, la tiene por adentro. Porque el estator, fíjense, vamos a dibujar nuevamente, ¿sí? El estator, como dije, por afuera es recto porque copia el barril de la bomba, ¿sí? Copia la camisa. Pero por dentro, fíjense, que lo vamos a hacer acá, perdón. Lo vamos a hacer en esta. Pero acá, fíjense que si viene por acá es liso, acá empieza a copiar la forma de el rotor. Y es porque en la parte en donde va encajado el rotor, también tiene forma de hélice el estator, ¿sí? Esto ya lo van a entender el por qué tiene una doble hélice, es decir, tiene una hélice tanto el rotor como el estator, ¿sí? El estator siempre tiene una hélice más, eso también ya lo vamos a ver. Se debe básicamente a que necesita esta forma de hélice, esta forma helicoidal que se llama, para poder producir. Es el fenómeno a través del cual produce esta bomba. Bien, para que se den una idea,
¿Han visto no me sale la palabra, pero vieron estas herramientas que utilizan en las bodegas para moler la uva? Sí, que tiene este sinfín con unas cuchillas, por supuesto, y que si uno ve cómo funciona, básicamente va arrastrando la uva desde una punta hacia la otra, por el movimiento propio de la hélice. Esto es igual, ¿sí? El funcionamiento es muy similar. Es básicamente ese principio. Hasta acá me van siguiendo, ¿verdad? ¿Vamos bien? Profe. Buenísimo. Buenísimo. Recuerden que si tienen alguna duda, no la aclaro porque, bueno, ustedes ya están cursándose bastante, pero si tienen alguna duda me van preguntando, ¿eh? No hay ningún tipo de problema. Bueno, hablando un poquito de la instalación típica de estas herramientas, o sea, de estos sistemas de bombeo, al igual que las anteriores, tenemos dos partes. La parte de superficie, o la instalación de superficie, que es todo esto que vemos por acá, ¿sí? Y la instalación de fondo, ¿bien? En cuanto a la instalación, bueno, eso también cuenta como instalación de superficie, porque es la cabeza de pozo. En cuanto a instalación de superficie, vamos a tener un vástago pulido que sale de lo que sería el pozo. Este vástago pulido, recordemos, también se utilizaba en el sistema de bombeo mecánico. Cumple la función de que al girar, en este caso, y estar pulido, no me desgaste la goma que tengo acá en el sello hermético. Si no tuviese esa goma, tendría salida de petróleo por esa junta, digamos. Entonces es importante colocar el sello hermético, y para evitar que el sello hermético se desgaste, se utiliza el vástago pulido, ¿bien? Y este vástago se comunica a un motor. Fíjense que la instalación del motor es mucho más chica que el de bombeo mecánico, ¿bien? ¿Por qué? Bueno, porque en el bombeo mecánico yo tengo un motor que gira y tengo que convertir ese movimiento de rotación en un movimiento de sub y baja. Entonces el sistema tiene que ser más complejo. Tenemos las bielas, las manivelas, las vigas balancín, toda esta herramienta bastante compleja. Pero en este caso, como yo tengo un sistema de bombeo que es rotacional, es decir, que va a girar, no hace falta convertir el movimiento, yo simplemente lo tengo que transmitir, ¿sí? Por lo tanto, lo único que hacemos es instalar un pequeño motor con un pequeño reductor y ya está. Eso sería todo, no hace falta toda la parte del A y B, ¿bien? Directamente transmitimos la rotación. Hay varios tipos, ¿sí? Hay varios tipos de rotación. Chicos, ¿me estaban escuchando o se me cortó? No, profe, lo estamos escuchando. Va, yo por lo menos. Bien, Estamos bien. escuchando, profe. No, bien. Les pregunto porque me acabo de... O sea, me apareció como que me acababa de conectar, me parece. Entonces no sabía si se me había cortado o no. O no sé si alguno de ustedes se salió y volvió a entrar. Por eso les pregunto. En todo caso, si yo sigo hablando y ustedes ven que no me están escuchando nada, manden al grupo de WhatsApp diciendo que no me escuchan, ¿sí? Porque puede llegar a ser algún problema en mi conexión. Pero bueno, entonces seguíamos. Como decíamos, el equipo de superficie básicamente es un motor con un pequeño reductor, unas correas para transmitir el movimiento y ya está. Es un sistema bastante simple que lo vamos a ver al final, ¿sí? Y luego tenemos obviamente la instalación típica de lo que sería un fondo de pozo. En primer lugar, por supuesto, la sarta de tubings, la alcanzan a ver acá, ¿sí? Fíjense, sarta de tubings. Fíjense que la bomba va acoplada al final de la sarta de tubing, ¿sí? Se acopla el cuerpo de la bomba o la camisa de lo que sería el estator, va enroscado en la sarta de tubing, ¿sí? Mientras que toda la parte interna, que sería el rotor, todo esto que tenemos por adentro, se comunica con la superficie mediante la sarta de varillas. Estas sartas se van a conectar al vástago pulido y el vástago pulido se va, digamos, a conectar al motor, ¿sí? Al motor o al reductor, dependiendo cómo va a ser la instalación, pero se conectan ahí directamente al sistema.
y cuando este gira, transmite el movimiento con las varillas hacia el rotor de la bomba. Y ya está. Es una instalación bastante simple. No tiene válvulas de ingreso ni de egreso de fluidos, ¿sí? En el fondo la bomba está, digamos, no tiene fondo, entonces el fluido entra por allí. Bien. Lo que sí, dato curioso, es que presenta básicamente el mismo problema que presentaban el sistema de bombeo mecánico con las bombas de tubing que habíamos mencionado, ¿se acuerdan? Y es que la camisa del estator, al estar unido a la sarta de tubing, si la camisa sufre algún desperfecto, tengo que retirar toda la instalación. ¿Bien? Por lo general, para poder instalar estas bombas, obviamente lo primero que se mete es la bomba, se le van enroscando los tubing y se van bajando. Una vez que ya instalé todo, la bomba se instala directamente con el rotor puesto y después se baja la sarta de varillas tienen una especie de acople especial en la punta, la última varilla que se acopla al rotor, ¿sí? Entonces, si yo tengo que sacar esto, lo primero que hago es desacoplar las varillas y después retiro la sarta de tubing para ver qué es lo que le pasó a la bomba. ¿Bien? Es el único gran problema, que para poder intervenirla, digamos, tengo que sí o sí retirar toda la instalación del fondo. No me queda otra. Porque inclusive en el rotor, desconozco si existen bombas que se les puede sacar el rotor sin sacar digamos, la camisa. Me parece que no. Entonces es probable que en caso de cualquier tipo de desperfecto tenga que sí o sí retirar la bomba, con todo lo que conlleva, ¿sí? Tubing, varillas y demás. Es una maniobra bastante, no complicada, pero sí bien gorrosa, ¿sí? Lleva mucho trabajo tratar de ver si le pasa algo a la bomba o no. Bien. Perfecto. ¿Me van siguiendo? Entonces, Buenísimo. Ninguna duda, nada. pero hacer una pregunta. Sí. ¿Esta bomba presenta también problemas como sobrecalentamiento o algo así como la bomba anterior? No, a ver, lo que pasa con la bomba anterior es que tenía problemas de calentamiento porque el motor está bajo, ¿sí? Entonces, el sistema de se me complicó con esa palabra. El sistema de refrigeración, ahí está, el sistema anterior, el de electrosumergible, es un poco más complicado porque la tengo que refrigerar en el fondo del pozo a la bomba. En cambio acá, sí, se me puede calentar la camisa, sí, se me puede calentar el rotor, pero el motor está en la superficie, ¿sí? Como en el bombeo mecánico, así que dentro de todo está refrigerado el sistema, básicamente por el ambiente, ¿sí? Digamos, obviamente que como todos los motores, en épocas de mucho calor sufren bastante, ¿sí? Por más que esté en la superficie, porque está expuesto a temperaturas muy elevadas, pero no es lo mismo que estar en el fondo, que se alcanzan temperaturas digamos, la temperatura ambiente en un fondo del pozo ronda entre los 35 40 grados siempre, ¿sí? Sea invierno, sea verano. Entonces, eso, sumarle el calentamiento del motor, ya se pone media complicada la cosa. Por eso el sistema anterior, el de electrosumergible, necesitaba tener un diseño especial en el motor para poder refrigerarse. En este caso, no. En este caso es un motor común y corriente de una bomba. Si ustedes han tenido alguna vez una bomba en sus casas o si han visto alguna, es un motor similar. No tiene grandes complicaciones, ¿sí? Tiene obviamente un sistema, un cuerpo especial para que se refrigere con el viento que corre, pero con eso es suficiente. Aceite va a tener, por supuesto, como todo motor, pero fuera de eso, nada más. No sé si venía por ahí la duda. Bueno, sí, 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 por lo que estaba en duda, porque al tener camisa, digo, capaz que en el movimiento del pin, a aumentar temperatura, no sé si da a muchas revoluciones abajo. Lo tenía en Bien, duda. buena pregunta. En realidad este sistema, y ahora lo vamos a ver en las ventajas y limitaciones,
es que tiene un caudal de producción muy bajo debido a que se suele utilizar con revoluciones muy bajas. ¿Sí? La bomba gira muy lento, tiene revoluciones muy bajas de movimiento. ¿Sí? Entonces por eso también, a ver, el elastómero de la bomba sí se puede quemar si aumenta mucho la fricción entre el rotor y el estator, ¿sí? Y entre la goma, digamos. Pero como funciona a bajas revoluciones por minuto, no se corre mucho peligro. Aún así el petróleo ayuda a lubricar el contacto entre el rotor y el elastómero del estator o la goma del estator. Entonces no solo lo lubrica, sino que también obviamente va a refrigerar. Pero al lubricar ya evitamos ese contacto excesivo y no se calienta demasiado en la zona. Era eso. Bueno, ¿Alguna otra duda? Bien, seguimos entonces. Ahora vamos a ver algunas, como decíamos, algunas ventajas y limitaciones del sistema de bombeo PCP. La primera ventaja bastante importante del sistema PCP es que puede producir fluidos de alta viscosidad sin necesidad de agregarle cosas al sistema. Es más, fue diseñado para producir estos petróleos. Por ejemplo, el sistema de bombeo mecánico sí puede producir fluidos con alta viscosidad, pero debo tener en cuenta algunas cuestiones. Por ejemplo, el espacio entre el pistón y el barril tiene que ser un poquito más grande para permitir la lubricación, porque en caso contrario no lubrica. En cambio esto, el sistema PCP básicamente va generando cavidades. Ahora les voy a mostrar bien cómo funciona, pero imagínense, ¿vieron esas escaleras de caracol? Bien, una escalera de caracol. Imagínense que existiese una escalera de caracol mecánica, en donde ustedes se suben y por el mismo movimiento los va a subir hasta la planta superior, ¿sí? Cualquier piso que esté más arriba. Este sistema funciona igual, ¿sí? El sinfín del rotor agarra el petróleo y lo va subiendo por su movimiento de rotación, ¿sí? Por la forma propia del sinfín lo termina subiendo. Básicamente así funciona el sistema. Entonces, por más que tenga alta viscosidad, lo va a producir igual. No necesita agregarle elementos, no necesito modificar la bomba, está diseñada para esto, ¿sí? Justamente por este comportamiento de que va rotando y va levantando las cosas por su rotación, digamos, también permite producir petróleo con una gran cantidad de sólidos, ¿sí? Si yo tengo un petróleo con excesiva cantidad de sólidos, no hay problema, esta bomba lo produce igual. Esta imagen que ven acá, sí, la quise poner, digamos, de la manera sumamente representativa. Esto es un trozo de arena con petróleo, ¿sí? Inclusive eso que ven allí, esta bomba lo puede producir sin ningún tipo de problema, ¿sí? Puede llegar a tener algunas limitaciones en cuanto a la lubricación, porque esto obviamente no lubrica nada, pero la bomba se le va a desgastar el elastómero nada más, ¿sí? Va a ser un garrón porque cada tanto lo voy a tener que ir cambiando, pero no presenta mayores problemas que ese, ¿sí? La bomba no se me va a fundir, la bomba no se va a bloquear, la bomba no, solamente se le va a desgastar su elemento más débil, que siempre es la goma del estator, siempre. Así que es un sistema muy confiable. Pero puede producir también por el mismo fenómeno mucha cantidad de gas. Seguimos obviamente con el mismo problema, si produce mucho gas, no tiene lubricación, ¿bien? Entonces al no tener lubricación, el elastómero se va a ir desgastando, se empieza a cuartear, se rompe. Entonces, a ver, ¿puede producir altos porcentajes de gas? Sí, por supuesto. ¿Es conveniente? Y no. Si tengo un pozo con muchísimo gas, hago un sistema gas lift. Es lo ideal, ¿sí? No voy a poner un PCP. Ahora bien, es probable que en algunos casos esto se da mucho en algunos yacimientos bastante viejos. Se suele encontrar petróleo muy viscoso con una grandísima cantidad de gas. Y bueno, en esos casos hay que ver, ¿sí? cuál sería la manera ideal. A veces el gas se produce directamente por el casing, mientras que por el tubing se producen los líquidos, ¿sí?
Se tiene que hacer una modificación un poco ahí en el sistema de extracción, pero puede manejar altos porcentajes de gas, no hay problema. Al no tener válvulas, obviamente todos los problemas de las válvulas desaparecen, ¿sí? No voy a tener bloqueo de válvulas, no se me va a trabar, ¿sí? No se va a quedar agarrada por arenas, no se van a desgastar porque no tengo válvulas. Al no tenerlas, los problemas desaparecen, ¿sí? Tiene ahí una buena resistencia a la abrasión, es decir que a pesar de producir sólidos, resiste bastante el desgaste, ¿sí? Más que nada el rotor que es cromado, ¿sí? El estator, o sea, el elastómero, la goma del estator suele a veces, digamos, producir o suele desgastarse bastante. Otra particularidad es que debido a su baja velocidad de producción, debido a sus bajas revoluciones por minuto que les estaba comentando hace ratito, es muy poco probable que me forme emulsiones, ¿sí? Me las va a formar y sí, una que otra emulsión me va a formar, pero las probabilidades disminuyen significativamente. No es lo mismo esto que un electrosumergible que anda a una velocidad de rotación elevadísima y me va a mezclar todo con todo, ¿sí? Hace un desastre, un quilombo de energías ahí. Mientras que el sistema PSP no, es un sistema más tranquilo de producción a velocidades muy bajas. Entonces no me forma, ¿sí? No me forma una gran cantidad de emulsiones. Y bueno, como para ir cerrando un poquito, es una de las bombas más económicas, ¿sí? Tiene un bajo costo de mantenimiento, un bajo costo de inversión inicial, es decir, salen baratas estas bombas, y además de eso es la más eficiente. O sea que tengo menor pérdida de dinero por su alta eficiencia. Recordemos, la eficiencia significa que si yo a un tipo de estas bombas, si cualquiera de estas bombas, le doy energía, ¿cuánto porcentaje de esa energía que yo le entrego voy a recuperar con la producción? Bien. En el caso de la bomba PSP, voy a recuperar siempre un mayor porcentaje de energía, me va a entregar más porcentaje de energía que el resto de las bombas. Nunca el 100%, esto acuérdenselo por favor, ¿sí? Ningún sistema es eficiente al 100%. Bien, yo no puedo entregarle X cantidad de energía y que me gaste prácticamente cero. No, siempre gasta algo y me entrega obviamente menos de lo que yo le di. Esto siempre va a ser así. Esto es propio de los sistemas mecánicos, porque parte de la energía se pierde, se suele, digamos, disipar en algunos lugares, entonces siempre la eficiencia es menor al 100%, pero un 70% de eficiencia en un sistema de extracción petrolera es buenísimo, es muy bueno, así que la bomba es muy buena. ¿Eso se entendió? Sí, profe. Buenísimo, Joya. buenísimo, buenísimo. Entonces, a ver, si la bomba es tan buena, ¿por qué no se utiliza en casi todos los pozos del mundo? Que al contrario, se utiliza la bombeo mecánico, no esta. Bueno, porque esta bomba presenta una serie de limitaciones. Y la primer gran limitación de la bomba PSP es su caudal de producción. Trabaja con caudales de producción bajos, ¿sí? Por ende, en pozos con elevado caudal o una gran cantidad de permeabilidad que me suelen entregar mucho petróleo, el bombeo PSP se ve limitado. El bombeo PSP ya, no, si bien es eficiente y demás, no rinde lo que debería rendir. ¿Por qué? Porque su caudal de producción es bajo. A ver, el sistema va a rendir hasta su máxima eficiencia, pero tal vez el pozo me puede entregar mucho más fluido y yo no lo estoy recuperando porque mi sistema no me lo deja recuperar, porque va a tener una limitación. Es por esto que digo que que forma una baja cantidad de emulsiones, porque, digamos, yo no les expliqué lo que es una emulsión. Esto lo vamos a ver en la unidad número 14, creo, o número 13 por allí, de producción 2. La emulsión, se lo estaba comentando como si lo supieran. La emulsión es cuando se mezclan dos fluidos que no se pueden mezclar. Esto es muy común cuando yo quiero mezclar agua con aceite, ¿sí?
Vieron que yo pongo agua en un vaso y le echo aceite y el aceite flota, no se mezclan. Pero si lo agito, se empieza a mezclar. ¿Bien? Luego un tiempo se separa. Lo que pasa es que el petróleo, cuando se agita, el petróleo es un aceite, arranquemos por ahí. Entonces si yo lo agito con el agua, se mezclan y forman una emulsión. El problema es que el petróleo suele llevar algunos compuestos, como los sólidos, o sea, arena, arcillas y algunas sales, que me estabilizan la emulsión, es decir, no deja que se separen después. Entonces eso es un problema a la hora de tratar de vender el petróleo, porque yo no lo puedo vender así. Yo sí o sí lo tengo que separar. Entonces siempre es importante evitar las emulsiones, siempre. Aún así, el único sistema que me genera baja cantidad de emulsiones es el PCP. El resto de los sistemas generan muchas emulsiones, ¿sí? Entonces ya vamos a ver después en producción 2, en la otra parte del cursado, que ya sería la última parte, digamos. Ya veríamos bien cómo hago para poder romper las emulsiones y demás. Eso lo vamos a ver, así que no se hagan problema. Otra limitación es, como estábamos mencionando, fíjese acá aparece lo que preguntó el compañero, que son las temperaturas máximas que puede soportar la goma o el elastómero que yo tengo en el estator, ¿sí? Si bien es buenísimo, tengo una goma, me facilita, me ayuda en el trabajo, puede soportar solamente hasta X cantidad de grados centígrados. Superando estos valores, la bomba no funciona bien y el elastómero se empieza a romper, se empieza a secar, se cuartea, ¿sí? Entonces, eso lo puedo reparar y es muy complicado refrigerar un sistema en el fondo, y más que nada si tengo un bajo caudal de producción. ¿Bien? Lo ideal es elegir el elastómero correcto para cada pozo. Las bombas no es que traen todas el mismo caucho, todas la misma goma, no. Depende de la profundidad, depende de los caudales que voy a manejar y demás, y de la viscosidad también del fluido, etcétera, etcétera. Depende de un montón de elementos, y en función de eso yo tengo que seleccionar el tipo de goma que necesito para lo que sería mi estator. Entonces está bueno, como digo, no puede refrigerarse en el fondo del sistema, entonces tengo que tener siempre de antemano elegido correctamente el elastómero. Otra limitación es la sensibilidad a algunos elementos, y esto se da también por el elastómero. El elastómero funciona muy mal, o sea, no es que funcione mal, sino que se termina rompiendo inclusive cuando está expuesto a algunos gases como son el dióxido de carbono o el ácido sulfídrico, y también cuando está expuesto a algunos aromáticos. ¿Qué son los aromáticos? Son algunos compuestos que trae el petróleo, ¿sí? Que son propios del petróleo. Son parte de sus moléculas, y estos aromáticos cuando entran en contacto con el caucho lo rompen, ¿sí? Lo empiezan como a desintegrar, se empieza a desgranar, ¿sí? Entonces eso es un problema. El caucho, o sea, el elastómero también presenta problemas si trabaja en seco, es decir, ¿puede producir gas esta bomba? Sí, puede hacerlo. ¿Es conveniente? Para nada, porque trabajar en seco provoca que el elastómero se rompa. ¿Por qué? Porque no está lubricado, tiene que estar siempre humectado y lubricado, si no, se rompe. ¿Bien? Por eso que le digo, sí, a ver, puede trabajar con gas esta bomba, pero no es lo ideal. Si yo quiero producir gas directamente, produzco o con un sistema gas lift o con un sistema de producción de gas, que es distinto, que en este curso no lo vemos, pero que consiste básicamente en una serie de válvulas que se colocan en la superficie, tipo surgencia natural, ¿sí? Otra de las grandes limitaciones es que no trabajan bien en los pozos desviados, ¿sí? ¿Por qué? Básicamente porque un pozo desviado, como el que están viendo en la imagen, espera un minuto, las varillas tendrían que doblarse un montón acá para poder entrar en contacto con la bomba. Entonces, en esos casos, el sistema PCP no funciona bien. ¿Qué hago entonces si tengo un pozo con petróleo muy viscoso? Hoy en día existen sistemas de bombeo PCP electrosumergibles. ¿Ven? Es como una revolución dentro de las bombas, ¿sí? Básicamente es un sistema
Es como si agarrara el motor de la bomba electrosumergible, pero el sistema de bombeo del PCP, y lo junto. Es como un híbrido entre los dos. ¿El sistema funciona? Sí, el sistema funciona. Pero hay que tener en cuenta que el motor en este caso puede llegar a sufrir problemas de temperatura debido a su falta de lubricación, porque el sistema produce a caudales bajos. Bien, entonces hay que tener esto en consideración. Aún así, al producir en caudales bajos, el motor trabaja a velocidades bajas, entonces mucho no se calienta. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Y acá, digamos, y acá, bueno, el tema de, en caso de tener algún tipo de intervención en la bomba, sí o sí tengo que retirar toda la sarta de tubing con la bomba, sacar la bomba y revisar a ver qué es lo que le pasó, ¿sí? Por eso en cada intervención de bomba se pone un poco complejo y un poco tedioso la labor de tratar de hacer todo esto, ¿sí? Porque hay que sacarla, hay que llamar a un equipo de pooling para que venga y saque la bomba cada vez que la tengo que intervenir, ¿sí? Imagínense que la tengo que intervenir cada 2 o 3 meses. Es un, disculpe la palabra, pero es un quilombo terrible. O sea, tengo que, eso conlleva un costo un poco de mantenimiento un poco alto. Lo bueno es que si yo respeto las limitaciones del sistema, hago intervenciones, pero cada tanto, muy esporádicamente, porque la bomba funciona bien, ¿sí? Y resiste bastante. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Algo que me quieran consultar? ¿Se va entendiendo? ¿No se va entendiendo nada? Sí, profe. No, profe, Bueno. está todo bien. Lo único, si podría explicar eso, lo que cuando están muy torcidos los pozos. Ah, el pozo desviado. Lo del pozo desviado. Sí, A sí, ver, sí, bien, eso. bien, bien. Imagínense, bueno, un pozo desviado es eso que ven ahí. Los pozos desviados se utilizan mucho en perforaciones, digamos, en la zona de no convencional, no me salía la palabra. En los pozos no convencionales se utilizan mucho los pozos desviados, ¿sí? Porque atraviesan la roca en su totalidad, entonces me permite hacer mejor fracking, etcétera, etcétera. Pero bueno, supongamos el caso, este caso, eh, supongamos que tengo mi reservorio de petróleo debajo de un lago, ¿bien? Debajo de un lago que acá en Mendoza pasa bastante. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? No puedo hacer el pozo en el medio del lago, ¿sí? Por lo general se hace a un costado del lago bastante retirado, se perfora y luego el pozo se desvía hacia la parte inferior del lago, ¿sí? Algo así. Bien. ¿Qué pasa con este sistema? ¿Por qué no funciona bien en pozos desviados? Porque el sistema se comunica con la superficie mediante varillas, ¿sí? Yo tengo mi bomba acá y las varillas que van hasta la superficie. Cuando las varillas giran, ¿sí? El rotor gira. Pero bien, ¿qué pasa si yo tengo un pozo desviado? Bueno, las varillas tendrían que desviarse. ¿Y yo cómo hago para rotar esto que está desviado? ¿Se entiende? Si esto lo giro así, acá en el codo del giro, va a haber un problema bastante importante. No se va a girar como corresponde, ¿sí? El sistema, o sea, el giro es un poco complejo, ya empieza a girar. Si, digamos, si esto lo giro así, esto no giraría así súper bonito, esto giraría igual que el otro. Imagínense, estamos dentro de un pozo, haría un desastre. ¿Bien? Entonces, debido a que va hasta la superficie con varillas, el sistema no se utiliza en pozos desviados, funciona mal, o sea, realmente no funciona. Es por eso que hoy en día existe la PCP electrosumergible, que sirve para pozos desviados. En vez de tener varillas, se tiene un motor en el fondo, como la bomba electrosumergible que vimos la semana pasada, ¿sí? Para que se den una idea. No sé si era eso lo que quería que reforzara o... Sí, profe, ahí quedó. Joya, gracias. ¿Entendió? ¿Sí? ¿Quedó bien?
Sí, 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 Buenísimo, sí. buenísimo, No le buenísimo. entendió la última parte ahí, pero ahí joya quedó. No, está bien, está Gracias. bien. El tema este del electrosumergible, o sea, cuando nosotros hablamos de bombeo electrosumergible, siempre hablamos de la que vimos la semana pasada. Pero existe una PCP que tiene un motor de fondo, o sea, tiene un motor en el fondo de la bomba, que se utiliza para pozos desviados. No es muy común verlas, ¿sí? No es muy común, pero existen, digamos. Eso es lo que les quería comentar. Bien, entonces, una vez habiendo visto toda la parte del diseño y el funcionamiento, perdón, al revés, una vez que vimos las ventajas y las limitaciones, vamos a pasar a ver el diseño y el funcionamiento de las bombas, ¿sí? La bomba PCP, esto es medio extraño, yo sé que puede que les resulte extraño, ¿bien? Pero es una bomba de desplazamiento positivo. ¿Qué es el desplazamiento positivo? ¿Vieron el bombeo mecánico que tenía el pistón que subía y bajaba? ¿Sí? Eso es una bomba de desplazamiento positivo. Las bombas de pistón que suben y bajan son de desplazamiento positivo. Pero esta da vueltas. Tendría que ser una bomba centrífuga como la que vimos la semana pasada. Pues no, es una bomba de desplazamiento positivo rotacional. Es medio extraño, ¿sí? Y es porque cada cavidad, ya vamos a ver que es una cavidad, pero básicamente es el espacio que me queda entre el estator y el rotor. A medida que el rotor va girando, cada cavidad se comporta como si fuese un pequeño pistón que le va a ir subiendo la presión al fluido a medida que sube. Esto ahora les voy a explicar bien cómo funciona, no se hagan problema. Pero tengan en cuenta que si yo alguna vez, o sea, alguna vez alguien les pregunta, che, la bomba PCP es una centrífuga, no, no es una centrífuga, es una bomba de desplazamiento positivo, ¿sí? Desplazamiento positivo. Una particularidad, ¿sí? Y ahora vamos a hablar un poquito del principio de funcionamiento y, si no me equivoco, sí, perfecto. Después de esto les voy a mostrar un videíto para que vean bien cómo es que funciona. Primero que nada, observemos la imagen, ¿sí? El rotor es este, ¿sí? Fíjense que, y lo rojo sería petróleo que va sacando. Fíjense, no lo rojo que estoy dibujando yo. Perdón, me ahogué. No lo rojo que estoy marcando yo, lo rojo que tiene la imagen, digamos. Lo rojo de la imagen es petróleo. Y esto gris es el rotor, fíjense que tiene la forma de un sacacorchos, la forma de un sinfín. Y esto es el estator, lo que está marcado. Esa es la goma o el elastómero del estator. Y si se fijan, el estator tiene una hélice, que sería esta, bien, que es la que acompaña al rotor, pero del otro lado, para que sea igual que el rotor, debería tener esta forma, ¿sí? Fíjense que no la tiene. Tiene como si fuese un espejo, ¿sí? Tiene otra hélice. Es porque el estator siempre tiene una hélice más que el rotor. Esto ahora se los voy a explicar bien. ¿Por qué es necesario que tenga esa hélice? ¿Sí? Entonces, repito, el rotor posee una hélice, mientras que el estator posee dos hélices en este caso. El rotor podría tener tres hélices y el otro tener cuatro. Siempre el estator posee una hélice más, fíjense, ¿sí? Acá remarcamos de vuelta. Acá hay una de las hélices del estator y acá hay otra, ¿sí? Mientras que el rotor presenta solamente esta, nada más. ¿Bien? Esto lo pueden ver, se puede apreciar. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Y ahora vamos a ver un videito y se van a dar cuenta por qué es necesario que el estator tenga. Se los voy a explicar ahora, pero viendo el videito lo van a entender mejor. Porque el estator tiene una hélice más. La cosa es que al tener una hélice más el estator, el rotor se va a ir pegando a la pared, digamos, a medida que va dando vueltas, esa parte del rotor se va a ir pegando a la pared en distintos puntos, va a ir girando su apoyo, digamos. Y va a generar espacios vacíos, cavidades que se llaman. Estos espacios rojos que tienen petróleo, si no tuviesen petróleo sería un espacio vacío. Eso se llama cavidad. En este caso son cavidades estancas helicoidales. Un quilombo nombre, no importa. La cosa es que es una cavidad. Es un espacio en el cual puede haber algo, puede llenarse con algo. Y en este caso, ese algo es la producción de petróleo.
Entonces el rotor, a ir girando, esta cavidad la va a ir subiendo. ¿Se acuerdan que les mencioné el tema de esta escalera caracol automática? ¿Sí? Bueno, funciona más o menos parecido, ¿sí? La idea es que a medida que el rotor va girando, este espacio, esta cavidad va a ir subiendo. Y a medida que la cavidad sube, ¿sí?, le va aumentando la presión al fluido. Esto es uno de los fenómenos por los cuales esta bomba se conoce como una bomba de desplazamiento positivo, ¿sí? El fluido se desplaza hacia arriba de manera como si fuese un pistón y le va aumentando la presión. Mientras más arriba esté el fluido, mayor presión va acumulando, ¿sí? Mientras más etapas tenga, por supuesto, mayor cantidad de presión. Etapa se le dice a esto, digamos, esto sería una etapa, esto otra, esto otra. ¿Ven? Mientras mayor cantidad de etapas, mayor presión va a poder acumular la cavidad mientras va subiendo. Bien, esto puede que les haya resultado difícil, pero miremos el videito y se van a dar cuenta de lo que les estoy comentando. Lo voy a bajar de volumen porque no se escucha nada. Bien. El video lo están viendo, ¿sí? Antes de que avancemos, ¿se ve bien el video? O sea, lo acabo de parar, pero ¿se ve bien? Sí, profe, se está viendo bien. Bien, bien, buenísimo. Bien, esperen que le pongo play de vuelta. Ahí está. Bueno, fíjense, este sería el motorcito que nosotros tenemos en la superficie. Está unido con un reductor a el vástago pulido. Y el vástago pulido se une a las varillas que van dentro del pozo. Esto es lo que más o menos estuvimos viendo, fíjense. Ahí está la varilla, ¿sí? Esto va hacia la zona a la cual tiene que ir. El pozo que van a ver acá es un pozo desviado, ¿sí? Y se preguntarán, ¿pero cómo funciona el sistema? Bueno, porque hay pozos desviados con ángulos muy chicos en donde el sistema sí funciona, pero ya en los pozos con mucha desviación, pozos con ángulos muy grandes de desviación, inclusive horizontales, ya ahí se complica un poco. Si la desviación es baja, el sistema lo soporta. Si la desviación es corta, el sistema ya... si la desviación es muy grande, el sistema ya no funciona muy bien. Fíjense que tiene una desviación mínima, ¿sí? Muy poca. Bueno, ahí, fíjense, vamos a entrar en la parte del tubing. Dentro del tubing se ven las varillas. Y estas varillas se comunican con la bomba que va girando, ¿sí? No sé si la ven. El rotor gira. Y ahora les voy a mostrar. Fíjense, ahí tenemos los pulsados. El petróleo ingresa al casing y se manda por la parte de abajo de la bomba, ¿eh? No tiene válvulas, nada. Ingresa. Y fíjense cómo funciona la bomba. Ahora se los van a mostrar. Fíjense, ingresa. Fíjense, el rotor va girando y ven que el estator presenta esa doble hélice. Entonces al tener la hélice, le deja estos huecos a los costados. Bien, siempre al tener una hélice más, deja esos huecos. Y el rotor, al ir girando, me va desplazando el fluido hacia arriba. A medida que va subiendo el fluido, ¿sí?, va aumentando su presión. Fíjense que acá están separadas las cavidades. Esto se debe a que al entrar en contacto en distintos puntos el rotor con el estator, me va separando las distintas cavidades. No es que sea una cavidad continua, sino que se va separando. ¿Bien? Al irse separando, funciona como si fuesen pistones separados, digamos, cada una de las cavidades. Entonces, fíjense, ahí va subiendo. Y obviamente, una vez que el, digamos, rotor llega a su fin, que sería allí, el petróleo sube hacia la parte superior por esa acumulación de presión. El sistema, al acumularle la presión al petróleo, cuando sale de la bomba, pero todavía está dentro del tubing, sale disparado hacia la superficie por su alta presión. Y así es simple. ¿Bien? No tiene grandes complicaciones. Bueno, ahí está mostrando que
está monitoreado satelitalmente y demás para poder saber cuánto produce, a la velocidad a la que anda la bomba y demás, porque es un equipo de Weatherford y bueno, hay que hacerle publicidad, por supuesto, pero hasta ahí se entendió. No sé si alcanzaron a ver cómo funcionaba el sistema y si lo entendieron bien. Sí, profe, se entendió bien, Sí, va, de mi parte por lo bien, menos. bien. Veo que es sencillo, no tiene, es como un sinfín. Y ya está. Igual, igual. ¿El resto lo entendió? Sí, creo que este video está subido en la plataforma, si no me equivoco. Eh, si no me equivoco. Creo que está subido ahí en la parte en la bomba de cavidades progresiva, en la PCP. Si no, cuando terminemos la clase, háganme acordar, o sea, lo reviso y si no está, lo enlazo directamente ahí, ¿sí? Así les queda más fácil para cuando pues si lo mando a WhatsApp, o sea, yo se los mando a WhatsApp, no tengo problema, pero se les va a perder el enlace, se les va a terminar perdiendo. Entonces es preferible que lo tengan en la plataforma y que esté justo ahí en la parte de PCP, entonces si lo quieren ver, que lo vean. Si les parece bien. Profe, una pregunta. Sí, pregunte. Yo cuando traemos el video del Pablo Río, que es parte porque viene con sedimentos de arena y otros materiales, no da un peso al petróleo y esto dificulta un poco la parte de la subida hacia el exterior. Eh, Bien, se le cortó un poco, pero le voy a preguntar a ver si es esto lo que usted me preguntó. Me está preguntando si al tener, digamos, sólidos, eso no genera un peso en el fluido que me contrarreste la presión, digamos. ¿Eso me preguntó? Sí, así es. Bien. Eh, Realmente no, porque a ver, ¿qué pasa? Como el fluido está constantemente en movimiento, ¿sí? Cuando yo lo estoy produciendo, el fluido se mueve, el sólido no se deposita por lo general. Entonces, no genera un peso adicional. Si bien es verdad que el fluido es muy viscoso en el caso de las PCP, entonces a veces el sólido, eh, digamos, al ser un fluido muy viscoso, el sólido le cuesta bajar para poder depositarse. Entonces, por lo general, cuando yo produzco petróleos viscosos, no tiene mucha depositación de sólidos dentro del pozo. Pero una vez que lo saco, ¿sí? Es muy probable que sí venga con sólidos. ¿Bien? Pero no molestan tanto en la producción hablando de presiones en sí. Sí pueden molestar como abrasivos o erosionantes, es decir, molestan porque terminan desgastando las partes de la bomba, desgastan las varillas, desgastan el casing, el tubing, eso sí lo desgasta, porque el sólido va chocando con esas paredes de acero y las va rompiendo. Pero a la hora de las presiones no molesta tanto, ¿sí? Molesta más que nada en la parte como dije, el desgaste. No sé si Buenísimo, profe. le quedó claro. Sí, quedó claro. Bien, bien, buenísimo, buenísimo. Buena pregunta esa, porque yo estaba hablando de sólidos, pero es verdad, podría interferir en las presiones, pero no lo hace por lo general, porque como digo, el sólido va como flotando en el líquido, entonces tanto no molesta. Ahora bien, si tengo puro sólido, y sí, obvio, va a modificar un poco las presiones, ¿sí? Ya si tengo mucha cantidad de sólidos, y va a molestar bastante, pero un porcentaje chico no causaría un gran efecto. Profe, ¿y el motor sufre algún problema de gas, algo así, o no? Y, a ver, la- el motor es como cualquier motor, se va a desgastar, por supuesto, ¿sí? Imagínense que para colmo transmite por lo general las potencias con correas, así que las correas obviamente se van a desgastar, se van a estirar, el motor cada tanto hay que cambiarle el aceite, cada tanto hay que, obviamente, digamos, realizarle algún mantenimiento, porque es un elemento que está funcionando las 24 horas del día, imagínense, ¿sí? Es como si ustedes anduviesen en el auto las 24 horas del día. Y el motor después de un tiempito ya empieza a pasar factura, ya empieza a andar bastante mal,
¿sí? Va a tener muchos desperfectos mecánicos, eso es muy común. Por lo tanto, hay que darle mantenimiento a los equipos de superficie, o sea, todo lo que es la parte del motor, por supuesto, ¿sí? No va a sufrir ningún tipo de desgaste, ¿sí? Por sólidos o el líquido o algo así, porque el motor no está en contacto con el petróleo, eso recordémoslo, ¿sí? Si vemos el video, ¿sí? Fíjense que acá está el motor, bien, en esta zona, pero, a ver, esperen, voy a marcarlo. Este es el motor, pero el petróleo viene por acá y sale por acá, ¿eh? O sea, nunca entra en contacto con el motor. Por eso el fluido de producción no lo afecta al motor, pero el motor en sí mismo obviamente va a ir perdiendo eficiencia por sus propios desgastes naturales, ¿sí? Como cualquier motor. No sé si más o menos quedó claro. Sí, profe. Bien. Ya. ¿Alguna otra duda? Seguimos entonces, seguimos. Bueno, eso básicamente era el funcionamiento de este sistema, ¿sí? Y ahora vamos a entrar un poquito en la geometría de la bomba, ¿sí? Esto es algo muy importante, pero en el cual nosotros no vamos a entrar mucho en detalle, porque la geometría de la bomba básicamente es el diseño de la bomba. Y en este curso no les vamos a dar el diseño de bomba porque hay que hablar de mucha física y mucha matemática para poder, digamos, entrar en el diseño. Solamente le vamos a dar algún repasito o le vamos a mirar por encima algunos de los elementos que caracterizan a la bomba. Eso es la geometría. Las bombas se clasifican según su geometría, en este caso las PCP. Y cada geometría de bomba está determinada por 4 parámetros, 4 características fundamentales que obviamente la diferencian del resto de las bombas, inclusive de las PCP. Estos elementos que vamos a ver nosotros son el número de lóbulos, el diámetro del rotor, la excentricidad y el paso del estator. Ahora los vamos a ver bien, ¿sí? Primero que nada, el número de lóbulos, ¿sí? Esto es la cantidad de lóbulos, se le dice básicamente la cantidad de hélices que tiene cada elemento, ¿sí? Fíjense, las bombas siempre se clasifican así como lo ven acá, ¿sí? En relación 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, ¿sí? 6, 7 y así sucesivamente. ¿Qué significa una relación 1, 2? Fácil. Que mi lóbulo tiene que mi rotor tiene una hélice o un lóbulo y mi estator tiene 2. Fíjense, el estator tiene uno acá y otro acá, mientras que el rotor solamente tiene uno. 1, 2, 3 sería esta que ven acá. Bien. Con un rotor con 2 lóbulos, ¿sí? Pero con un estator con 3 lóbulos. Fíjense, lo vamos a marcar en otro color. Acá uno, acá otro y acá el otro. Bien. ¿Qué hace que nosotros tengamos, o sea, qué efecto produce el tener siempre un lóbulo más o una hélice más en el estator? Genera los espacios vacíos. Fíjense acá. Bien. Esto que ustedes ven acá, que les estoy marcando con celeste, y todo esto son espacios vacíos. Sin los espacios vacíos, el sistema no tiene cavidades, y si no tiene cavidades, el petróleo no puede pasar por la bomba. Imagínense que yo tengo, digamos, revisando, vamos a borrar un poquito. Supongamos que yo tengo un estator con 4 lóbulos, como el que ven acá, y un rotor con 4 lóbulos también. O sea, el rotor tendría esta forma e iría pegado a las paredes. Entonces, ¿me deja espacio? Y no me deja espacio. Es como si yo estuviese metiendo un destornillador en la cabeza del tornillo, ¿sí? Y no me queda espacio. Todos los espacios están ocupados. Por lo tanto, el petróleo no puede pasar por la bomba. Por lo tanto, siempre es importante que el lóbulo tenga que el rotor tenga un lóbulo menos o una hélice menos que el estator. ¿Puede tener menos? No, lo ideal es que tenga siempre uno menos, ¿bien? Por eso no van a ver una bomba 1,4, ¿se entiende? Porque no aplica, ¿sí? Siempre tiene que ser uno menos porque
geométricamente, matemáticamente y físicamente funciona de manera ideal así, ¿sí? Funciona perfecto de esa manera. Esto de los lóbulos y los espacios vacíos se entendió, ¿verdad? ¿Sí? No escuché qué me dijeron. Sí, profe. Ah, bien, Sí, bien, sí, de bien. mi parte, sí. Bien, bien, buenísimo, buenísimo. No, les pregunto porque a veces algunas personas no lo entienden, entonces recuerden que yo estoy acá para explicarles. O sea, si ustedes no entienden algo, me preguntan y lo explicamos de vuelta, no hay problema. Sí, yo quiero que ustedes lo entiendan. Y más que nada porque son los únicos 4 que han venido a la clase, o sea, tengo que... Es más personalizada, así que les explico, no hay problema. Pero bien, si entendieron, seguimos. Después, para ver un poquito el funcionamiento de la bomba, ¿sí? Vamos a ocupar la simple lobular. La simple lobular es la que tiene una hélice el rotor y 2 hélices el estator. Es la bomba más simple de las PCP que existen, ¿sí? Bien, entonces ¿cómo es que funciona el sistema? Bien, fíjense en este pequeño dibujo. Al girar, ¿sí?, el rotor va generando estas pequeñas cavidades por las cuales el fluido va a ir pasando en forma de hélice hasta que salga de la bomba, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando digamos, el rotor gira? Volvamos al anterior, ¿sí? Cuando el rotor gira, si yo tuviese un rotor sin hélice que fuese derecho, lo hago girar y gira sobre su propio eje y nada más, y ya está. Pero acá, como tenemos una hélice que va a ir copiando a la hélice del estator, ¿sí?, cuando yo lo haga girar sobre su propio eje, también se va a desplazar de un lado al otro, ¿sí? Primero se va a venir para acá, y cuando esté acá se va a volver a ir para allá, y cuando esté acá se va a volver a ir para acá, ¿sí? No solo gira sobre su propio eje, sino que se va a ir moviendo de un lado al otro. Y esto me va generando las cavidades. Este fenómeno se da gracias a la excentricidad, así que no vamos a entrar mucho en detalles, pero la excentricidad es esto que ven acá, fíjense. El eje del rotor es este, ¿sí?, mientras que el eje del estator es este que ven acá. Esta diferencia es la excentricidad. Si yo no tuviese excentricidad, quiere decir que el rotor tiene la misma cantidad de hélices que el estator, por lo tanto no tengo espacios vacíos. O sea, estos espacios vacíos no los tengo porque los dos comparten el mismo eje. Entonces los espacios vacíos no, digamos, se generan. Esta excentricidad es muy importante, ya si hablamos un poquito más en detalle. La excentricidad va a ir girando también en un sentido contrario, es medio extraño, pero es un fenómeno geométrico que aparece, digamos, por la diferencia de las hélices. Al tener diferencia de hélices, aparece la excentricidad de forma natural, y al girar el rotor, la excentricidad también empieza a girar en el sentido contrario, y eso genera el movimiento de las cavidades. Como dije, no vamos a entrar mucho en detalle, porque es la parte un poco ya más geométrica del sistema, ¿sí? Solamente que sepan que sí o sí necesito tener diferencia de hélices, de una por lo general. El estator, una más que el rotor, siempre. Si no las tengo, estoy en un problema, ¿sí? Si no las tengo, no tengo excentricidad, y si no tengo excentricidad, no tengo generación de cavidades, y tampoco tengo movimiento de las cavidades. Entonces, es un poquito complicado, ¿sí? Bueno, esto es el paso que se llama, el paso del rotor es la diferencia entre una hélice y la otra, o sea, una montañita de la hélice y la otra, mientras que el estator, como tiene una doble hélice, es cada 2 montañitas. Fíjense, acá hay una, 2, y recién a la tercera es el paso del estator. Mientras más grande sea el paso, ¿sí?, ahora lo vamos a ver, afecta por supuesto a la producción. Mientras más grande, más chico, va a afectar a la producción, que ahora lo vamos a ver bien. Repasando un poquito lo que vimos, el número de lóbulos, esto sí ya es importante que lo sepan bien, pero digamos, qué hace cada cosa. No es necesario que se aprendan el tema de qué es la excentricidad, todo eso no. Por ejemplo, el número de lóbulos.
El número de lóbulos me va a definir a mí el tipo de geometría. Si puede ser simple lobular, de un lóbulo en el rotor, o multilobular, es decir, de muchos lóbulos en el rotor. Siempre el estator tiene un lóbulo, cuando yo digo lóbulo me refiero a hélice, siempre tiene una hélice o un lóbulo más el estator, recuerden, ¿sí? Mientras mayor cantidad de lóbulos tenga la bomba, ¿sí?, voy a tener una mayor capacidad de elevación, es decir, voy a poder alcanzar mayores presiones y voy a tener un mayor desplazamiento volumétrico, es decir, voy a poder producir a caudales un poco más grandes, ¿sí?, mientras mayor cantidad de lóbulos tenga la bomba. El diámetro del rotor, ¿sí?, ¿para qué me sirve a mí saber el diámetro del rotor o en qué me influye? ¿Sí? Básicamente el diámetro del rotor me va a determinar el tamaño de la bomba, por supuesto. Mientras más grande el rotor, más grande va a ser la bomba que va a tener que utilizar. ¿Bien? Y mientras más grande el rotor, mayor cantidad de volumen voy a poder producir. ¿Bien? Simplemente porque el rotor es más grande y la bomba es más grande. La excentricidad, recordemos, este fenómeno aparece de manera natural por el tema de los lóbulos que ya mencionamos, ¿sí?, por el tema de las hélices. Sin excentricidad, las cavidades no existen y tampoco se desplazarían las cavidades en caso de que existiesen. Así que la excentricidad es un fenómeno geométrico muy importante. Aún así, repito, aparece de manera natural. ¿Bien? No tengo que hacer nada, aparece solo. Y el paso del estator básicamente define el desplazamiento de los volúmenes de la bomba. Es decir, mientras mayor cantidad de pasos tenga, voy a tener la bomba más grande. Y mientras la bomba sea más grande, voy a poder desplazar mayor cantidad de fluido, ¿sí? E inclusive voy a poder alcanzar presiones más grandes, ¿sí? Pregunta: ¿esto se entendió? ¿Alguna duda? ¿Quieren que repasemos algo? Sí, profe, se entendió para mí. Bien, buenísimo. ¿Se entendió entonces? Seguimos. Ahora ya, habiendo explicado cómo funcionaba la bomba, cómo estaba compuesta y demás, vamos a ver algunos elementos importantes. ¿Bien? Y ya la clase dentro de 3 diapositivas las terminamos. Estos elementos importantes son básicamente algunos elementos fundamentales de la bomba, son muy importantes para que la bomba funcione, pero que no hacen a la bomba en sí, ¿sí?, sino que son elementos que le tengo que agregar o que tengo que tener en consideración. El primero, el elastómero del estator. Volvemos al tema del elastómero. Fíjense, ahí tiene una definición un poquito más elaborada de qué es un elastómero. El elastómero es un elemento polimérico, es decir, es un elemento que tiene moléculas muy grandes de carbono, por lo tanto está hecho con petróleo, básicamente, el elastómero, ¿sí? Es un elemento polimérico, como si fuese un plástico, pero es una goma, que presenta propiedades elásticas, es decir, se considera elastómero aquel elemento que yo lo puedo deformar o puede ser estirado 2 veces su tamaño original, y si lo suelto vuelve a su tamaño original, valga la redundancia, ¿sí? El clásico ejemplo de un elastómero son los elastiquines, los elásticos, los elastiquines que vienen con, bueno, esos marroncitos. Eso es un elastómero. Yo lo puedo estirar y si lo suelto vuelve a su forma original. ¿Bien? Eso es un elastómero. En este caso el elastómero es básicamente un caucho que tiene la capacidad de soportar grandes esfuerzos y demás. Fíjense, yo cuando elijo qué caucho voy a utilizar en la bomba, tengo que primero considerar resistencia a la fatiga. Es decir, el rotor va a estar rozando constantemente al elastómero. Bien, el elastómero está quieto, pero el rotor lo roza constantemente. Por lo tanto, eso genera fatiga, eso genera posibles rupturas por un esfuerzo constante aplicado, ¿sí? Entonces, tengo que tener en cuenta cuánto rozamiento va a sufrir y también eso tenerlo en consideración a la hora de elegir el elastómero. Luego, la elasticidad, ¿sí?
mientras mayor elasticidad tenga, va a ser mejor. ¿Por qué? Porque mientras más elasticidad me resiste mejor las presiones de trabajo, ¿sí? Recordemos que si bien los pozos funcionan a presiones moderadas, siguen siendo presiones altas, ¿sí? Son presiones bastante más grandes que la atmosférica. Entonces, el elastómero tiene que resistir lo mejor que se pueda, ¿sí? Esto iría de la mano con la fatiga, ¿sí? Todo esto, resistencia al corte, al desgarramiento, a la abrasión, ¿sí? Es básicamente que el elastómero sea resistente, que aguante todos los esfuerzos a los cuales yo lo voy a someter. Si no lo aguanta, se me va a romper. Y si se me rompe, voy a tener que sacar la bomba y todo lo demás, ¿sí? Después la resiliencia. La resiliencia es muy importante. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad que tiene un elemento de volver a su forma original de manera rápida, ¿sí? Básicamente es la velocidad a la cual vuelve a su forma original. Es decir, el elastómero, agarremos el caso del elastiquín, este elástico marroncito que les comento. Supongamos que el elastómero, este elástico, yo lo puedo estirar 4 o 5 veces su tamaño original, pero si lo suelto tarda un día en volver a su forma original. ¿Y es un elástico? Sí, es un elástico, pero tiene una resiliencia muy baja, tarda mucho tiempo en volver a su forma original. A mí me interesa que los elásticos tengan la resiliencia alta. Si no tienen esa resiliencia muy alta, imagínense, el estator va a pasar rozando el elastómero se va a deformar, el rotor va a pasar rozando el elastómero, ¿sí? El elastómero se va a deformar, el rotor va a seguir su camino, y cuando el rotor vuelva a pasar por el elastómero que deformó, ese pedacito que deformó, ya tiene que estar intacto nuevamente. Si no está intacto, la cavidad va a sufrir un aumento de volumen y a la larga eso es una disminución en la presión. Por lo tanto, hay que tener en cuenta la resiliencia. Y ya por último, la permeabilidad. Si bien el elastómero es, digamos, un caucho, es importante que tenga cierta permeabilidad, que sea un poco poroso y permeable, porque en caso contrario, cuando está expuesto a altas presiones, suele explotar, ¿sí? Se llama descompresión explosiva. Cuando yo le quito la presión, el elastómero explota. Esto le pasa a las ruedas de los autos, le pasa a todos los elastómeros, ¿sí? Por eso es importante que sea poco permeable, ¿sí? Un poquito, tampoco que sea muy permeable, tampoco que sea una esponja, pero tiene que ser un poquito permeable para evitar esta explosión propia de los elastómeros. ¿Esto se entendió? ¿Alguna duda? Sí, profe, ¿se entendió? Bien, buenísimo. Joya. Buenísimo. No sé si alguna vez han visto explotar un elastómero. O sea, yo en la vida real no lo he visto, pero sí sé que explotan un montonazo, ¿sí? Cuando se lo expone a cambios de presiones muy bruscos, explotan, ¿sí? Si no es permeable. Si es permeable puede absorber un poco las presiones y demás. Bien. Cabezales de rotación. Esto es el equipo de superficie. Fíjense lo chiquitito que es comparado con el equipo A y B, ¿sí? Está compuesto de un motor. Ese motor, su eje se conecta a una polea. Esa polea se conecta a otra polea mediante lo que sería una correa. Le transmite el movimiento al reductor. Esperen que lo voy a marcar. Sí, este sería el motor, como dije. Acá tengo una polea, otra polea, la correa que une las poleas, y esta polea que mencioné hace ratito corresponde al eje rápido del reductor, y el eje lento del reductor se conecta directamente al vástago, ¿sí? Esto pasa para todos los sistemas, son todos iguales indistintamente de cuál utilice. Bien, perfecto. Fíjense que tenemos distintas construcciones de lo que serían los cabezales de rotación. Cabezal directo, bien, en donde el eje, voy a limpiar un poquito, esperen. En donde el eje del motor es paralelo al eje del reductor y por lo tanto a las varillas y la bomba, ¿sí? Esto es lo que se llama cabezal directo. Es un sistema muy bueno de transmisión de potencia, ¿sí? El problema es que algunos motores no están diseñados para trabajar así, de cabeza, digamos, ¿sí? Están diseñados para trabajar como este que ustedes ven acá, ¿bien?
que se afirma directamente sobre una base y tiene el eje de esta manera, ¿sí? A lo largo. Entonces, a veces suele presentar algunos problemitas el motor. Es el único dato, digamos, complejo del cabezal directo. En función de esto, surge el cabezal angular, que ya tiene, digamos, otra configuración. Fíjense, el motor ahora tiene el eje que iría para allá, o sea, si yo lo marco, iría, como dije, para allá, mientras que el eje de lo que sería el reductor es perpendicular, ¿sí? Entre los dos forman un ángulo de 90 grados. Entonces, a la hora de transmitir la potencia se complejiza un poco, porque si bien yo tengo, permítame borrar de vuelta, si bien yo tengo una polea acá, yo tengo una polea acá en el motor y otra polea acá en el reductor, el eje del reductor no va en la dirección de la polea, va perpendicular, va a 90 grados. Entonces ahí necesito colocar lo que se llaman estos engranajes satélites, no sé si los han visto. No, satélites no, perdón, engranajes cónicos se llaman, ¿sí? Para poder unir dos ejes en 90 grados se utilizan engranajes cónicos, que son así, ¿sí? Entonces este engranaje se acopla con otro engranaje y me convierte este movimiento que viene así rotando en este que va así rotando, ¿sí? Eso, por ejemplo, las cajas de velocidades suelen traer algunos engranajes tipo cónicos. También se llaman engranajes rectos, o sea, porque forman un ángulo recto entre los dos, un ángulo de 90 grados. Bueno, etcétera, etcétera. Muchas transmisiones de potencia utilizan ángulos como este estilo, así que el sistema no es malo. Pero lo último en tecnología es el motorreductor, ¿sí? Que consiste en un motor que se coloca de cabeza, ¿sí? Justo encima de el reductor. En vez de transmitir por correas y por poleas, el motor se acopla directamente al reductor. Fíjense, este es el motor y acá está el reductor. Va justo encima. ¿Bien? ¿Qué ventajas, o sea, qué desventaja tiene esto? Que volvemos al tema del motor que está, digamos, con el eje vertical. Entonces, eso puede traer algunos problemitas. ¿Cuál es la gran ventaja que posee? Me saco encima las poleas y las correas. Al sacarme de encima las correas y las poleas, evito toda esa pérdida de energía que tienen asociadas las correas siempre. Las correas, si bien es un método de transmisión de potencia bastante bueno, ¿sí? El problema es que las correas absorben mucha energía para poder estirarse siempre. Entonces, tengo pérdida de energía. Por lo tanto, este sistema es el mejorcito, por supuesto. Es lo último en tecnología de motorreductores. ¿Bien? ¿Eso se entendió? Sí, profe. Bien. No vamos a entrar mucho en detalle porque básicamente lo único que hacemos es transmitir la rotación del motor al eje de la bomba, obviamente con un reductor de por medio. Recordemos que el reductor lo que me hace es reducir un poco la velocidad, porque el motor funciona a altas revoluciones por minuto, pero el sistema no. Entonces necesito sí o sí bajar la velocidad y no hay nada mejor que un reductor. Digamos, el reductor es lo mejorcito para poder hacerlo. Bien. Bien. Y ahora vamos a ver un sistema de frenado. ¿Sí? Recuerdan que el sistema AIB tenía un sistema de frenado con una palanca, era medio viejo el sistema de freno, suele ocupar el freno de cinta esta que existía, pero bueno, el sistema de frenado por lo general de el bombeo PCP es un sistema de frenos a discos, como el freno de los autos, ¿sí? O sea, de los autos más modernos. Creo que ya ahora todos los autos vienen con frenos a disco, ya no se utiliza más el freno de zapata. Es igual, consiste en un disco y una serie de pastillas, ¿sí? Que cuando yo activo el freno, las pastillas comprimen el disco, que va unido al eje, por supuesto, se une al eje rápido del reductor, ¿sí? Como todos los frenos van unidos al eje rápido del reductor. Entonces, una vez que se une, una vez que activo el freno, las pastillas comprimen el disco y me lo frenan. El tema es que yo acá no utilizo el freno para, digamos, evitar que siga girando, sino que pongo un freno para evitar lo que nosotros conocemos como el backspin. ¿Qué es el backspin?
spin en castellano se llama torque antagónico, ¿sí? Torque antagónico. ¿En qué consiste esto? Miren, yo no se los he mencionado, pero el tubing, esto lo vimos hace un par de unidades, tiene que ir anclado, ¿sí? Por lo tanto, yo ahora coloco un ancla de torque que se llama. Es un ancla que cuando el tubing quiere girar, el ancla se fija al casing y no me lo deja girar. ¿Por qué giraría el tubing? Fácil. La varilla gira. Por lo tanto, si la varilla gira, el fluido que tiene alrededor va a empezar a girar. Bien, por la misma inercia. Y si el fluido empieza a girar, va a estar en contacto con el tubing y el tubing también quiere girar. Pero yo no quiero que el tubing gire porque se me desenrosca, ¿sí? O al contrario, se enrosca de más. Entonces, yo quiero que el tubing esté ahí quietito. Aparte que si gira, me va a absorber un montón de esfuerzos y se puede romper. Entonces la idea es que no lo haga. Bien, entonces yo estoy produciendo, el ancla está fija, me sostiene al tubing, listo, no pasa nada. Pero ¿qué pasa? Ahora yo apago el sistema, ¿sí? Apago el sistema y si yo lo apagase y no tuviese freno, yo pensaría que, bueno, automáticamente va a empezar a dejar de girar despacito, 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 hasta que frene su giro y ya está. En el caso del bombeo mecánico pasaría lo mismo, pero no es lo ideal porque tengo todos los contrapesos, entonces siempre tengo que tener el contrapeso arriba, frenado el sistema. Entonces, por eso tiene un freno a mano. En este caso, ¿por qué coloco el freno? Porque eso que les acabo de decir, de que el sistema gira despacito hasta que se frene, no pasa, ¿sí? Al contrario, yo apenas apago el sistema, el tubing lo que hace es devolverme toda la energía acumulada que tiene. Entonces se llama backspin, por eso. Si el sistema está girando en este sentido, en el sentido horario, supongamos, cuando yo lo apago, automáticamente el tubing me entrega toda la energía y me lo hace girar en el sentido contrario, ¿sí? Me da un golpe brusco, gira muy, muy fuerte en el sentido contrario. Y esto es peligroso, más que nada para la gente que está trabajando en la superficie. ¿Bien? ¿Por qué? Porque con ese giro abrupto podría desprenderse alguna parte del reductor o podría romper las instalaciones de superficie. Entonces, para evitar eso, se coloca un sistema de freno automático para colmo, O sea, yo apenas apago el equipo, el tubing me va a entregar el torque y el sistema de freno se acciona y me lo va frenando. ¿Bien? Me frena, digamos, esa vuelta contraria que trata de dar el sistema. Pero me lo va frenando a poquito. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si yo lo freno de golpe, ahora voy a tener otro backspin en el otro sentido, ¿sí? Por la inercia misma del sistema. Entonces, imagínense, puse un freno para solucionar el problema y lo acciono de golpe al máximo, al 100%, y cuando quiero correr tengo otra vuelta en el sentido contrario, entonces se me termina desarmando todo en la superficie, un desastre. Para evitar esto, el freno automáticamente se va accionando de a poco. Y al accionarse me va reduciendo el giro ese contrario, ¿sí? A ver, yo cuando digo accionarse de poco no quiero decir que está media hora accionándose el freno y lo va frenando muy, muy de a poquito. Tarda un par de segundos, ¿sí? 2, 3 segundos como mucho. Como mucho. Pero a la hora de examinar las fuerzas, eso es mucho más efectivo que frenarlo muy de golpe. ¿Bien? O sea, imagínense en el auto, ustedes manejando. No es lo mismo frenar despacito cuando estoy por llegar al semáforo que cuando se me pone justo el rojo y le clavo el freno al auto. Sus cuerpos, que hacen automáticamente, se van para adelante por el fenómeno de inercia. Esto es lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces por eso el freno tiene que accionarse siempre de a poco. ¿Bien? ¿Eso quedó claro más o menos? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, ¿alguna duda al respecto? Bien, seguimos entonces. Sí. ¿Alguna duda? Y cuando lo quiero, por ejemplo, lo paro, Sí, ¿cómo hago? Prendo de vuelta el motor exactamente, sí. y saco el freno, ¿no? El freno, si bien es automático, por lo tanto, cuando yo quiera arrancar de nuevo el sistema, el freno se va a desajustar. ¿Bien? A pesar, supongamos que no se desajusta, obviamente tiene un mecanismo manual para poder desactivar el freno. Sí, sí, eso sí. Una vez que lo quiero poner en marcha nuevamente el sistema, se desactiva el freno. Y fíjense que para activar el freno se ocupa una bomba, una pequeña bombita, que le va a ir dando presión de a poco. Entonces si yo
digamos, le libero la presión a la bomba, se va a abrir se van a abrir, digamos, las pastillas del freno a disco y puedo arrancar de nuevo el sistema. Sí, directamente se desacopla el freno sin ningún problema. De nada. Bien. Y ya por último, bueno, este es el ancla de torque, ¿sí? Ancla de tubing para sistemas de bombeo PSP. Este sistema no funciona para el ancla de bombeo mecánico. El ancla de bombeo mecánico tiene unas mordazas que tienen los dientes así. Bien. Mientras que este tiene unas mordazas que tienen los dientes así. No sé si la alcanzan a ver acá, miren. Ahí se ven los dientes, ¿sí? ¿Por qué tienen los dientes así? Fácil. Porque el sistema es este, el que están viendo acá. Cuando el tubing quiere girar, ¿sí? Esto comienza a girar en el sentido en el que quiere girar el tubing. Entonces al ir girando, me va sacando las mordazas hasta que quedan fijas en el casing. Y al tener los dientes así, se agarra del casing así como ven acá. Queda agarrado el casing y no deja que siga girando. A diferencia del ancla de tubing, que para poder ajustarla yo tengo que agarrar unos flejes, ¿sí? Y estos flejes es importante que, digamos, desplieguen lo hago girar a la bomba de mecánica, la bomba no, perdón. Hago girar el ancla del bombeo mecánico. Las mordazas van a entrar en contacto con el tubing. Una vez que hago eso le tengo que dar tensión desde la superficie y demás, y ahí va a quedar fija. Y después si la quiero desfijar, roto el tubing en el sentido contrario y listo. En este caso no, en este caso básicamente cuando el sistema está andando se acciona solo el ancla. Cuando el sistema para o frena, el ancla se suele desajustar, pero cuando lo vuelvo a poner en marcha, por la misma rotación que quiere tener el tubing, se vuelve a fijar sola. ¿Bien? Entonces es un ancla que es muy fácil desajustarla. Inclusive si se me llegan a quedar trabadas las mordazas, recordemos que en el sistema de bombeo mecánico había un pin que si se cortaba las mordazas quedaban flojas. Acá no hace falta. ¿Por qué? Porque yo las subiría en este sentido. Por lo tanto las mordazas, si lo subo en ese sentido, no se quedan fijas al casing. ¿Bien? Lo van a ir raspando y digamos dejándole una marca hasta la superficie, sí, pero no se me queda agarrado, ¿sí? En cambio, si yo quisiera subir con las mordazas fijas y son así, y ahí sí se me va a quedar ajustado. Es más, se va a ajustar más todavía. En cambio acá no. Acá yo lo puedo sacar sin ningún tipo de problema. Bien, y eso sería todo, gente. Como dije, la clase de hoy día es relativamente corta. No sé si quedó claro todo, si tienen alguna duda al respecto. Profe, disculpe que lo Sí, sí, interrumpa. sí. ¿Podría volver a repetir la diferencia de los anclas? Bien, el ancla de tubing, ¿sí? El ancla de tubing teníamos dos tipos, el ancla de torque y el ancla de torsión, ¿sí? Este es el ancla de torque, ¿bien? Que se fija cuando el sistema da vueltas, todas se fijan igual, cuando el sistema da vueltas, es decir, el tubing da vueltas, se fija. Para poder desanclarla, el tubing tiene que girar en sentido contrario. La diferencia principal entre estas anclas es que esta tiene las mordazas así, fíjense. ¿Bien? Por lo tanto, evita que cuando queda fijo al casing, evita que el tubing siga girando. ¿Bien? Mientras que el ancla de torque tiene, el ancla de tensión, perdón, tiene las mordazas así. Entonces no evita que el tubing gire, sino que evita que el tubing suba y baja. ¿Bien? Básicamente esa es la diferencia. Estas mordazas, en caso de quedarse agarradas y no poder aflojarlas, si yo quiero sacar el tubing, sí o sí tienen que tener un sistema de seguridad, porque si yo tiro el tubing, lo único que hago es fijar más estas mordazas y digamos no se desajusta el ancla. La única manera de desajustarlo en esos casos es con un sistema de seguridad que justamente se da cuando yo tiro. Si yo tiro mucho, dentro de las mordazas hay un sistema que se rompe y las mordazas quedan flojas, ¿sí? Quedan los brazos de las mordazas súper flojos y lo puedo sacar sin ningún tipo de problema. En cambio, este sistema no presenta, digamos, ese sistema de seguridad, ¿sí? ¿Por qué? Simple. Porque este sistema evita que el tubing gire. Pero si yo quiero sacar el tubing para arriba, fijémonos que las mordazas no se fijan al tubing de esta manera,
sino que se fijan de esta manera, vertical. Entonces va a ir subiendo por las paredes del casing. Sí, me lo va a ir raspando al casing, pero no hay problema. No genera no genera ningún desperfecto grande en el casing. Yo lo puedo sacar en caso de que las mordazas queden muy trabadas y no las pueda desajustar. ¿Cómo se desajustan las mordazas? Fácil, fíjense. Se ajusta en este sentido, se desajusta en este sentido, en sentido contrario. ¿Bien? No sé si más o menos quedó claro o si quiere que le explique otra cosa, digamos. No, profe, joya ahí, gracias. ¿Se entendió bien? Sí. Bien. Para que ustedes se den cuenta el tema de las mordazas, si tienen una pinza en sus casas, agárrenlo. Fíjense que las mordazas de la pinza siempre tienen los dientes en el sentido contrario al movimiento que yo estoy tratando de darle, ¿sí? Imagínense que una pinza tuviera las mordazas en el mismo sentido en el que yo quiero darle el movimiento. No me agarra nada, ¿se entiende? Es por eso que las mordazas de la de torque y de la de tensión están ubicadas distintas, para agarrar el sistema de manera correcta, si no, no funcionaría. Bien, no sé si tienen alguna duda o algo adicional, o algo que quieran preguntar o lo que sea. Si no, ya terminaríamos por esta semana, gente. No, profe, de mi parte sería eso nomás. Gracias. Bien, buenísimo.